están? Esto es Dar es Amar. Bueno, iniciando un día más para ustedes este día maravilloso, rico, soleado, que bueno, está el solecito aquí en la ciudad de Guadalajara a todo lo que da, ¿verdad? Ya nos dijeron que esta semana va a estar un poco más calurosa que las anteriores, ¿verdad, Ismael? Así es. Va a regresar por aquí tienes calor. tu micro. Ah, ya lo tienes ¿Sí, ahí, me ¿verdad? escuchan? Sí, ahí lo tienes, sí, perfectamente bien. Y bueno, pues el día de hoy estamos de mantener largos porque tenemos a Ceci. Ceci, ¿cómo estás, Ceci? Muy bien, muchas gracias. Aquí feliz con ustedes. Así es, Ceci. Y bueno, pues el día de hoy, bueno, aquí en Inclusión con Justicia y Discapacidad para las personas, inclusión y justicia con dignidad para las personas con discapacidad. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Dani. Dani es una chica con discapacidad que aquí está su mami y ella nos va a explicar, nos va a platicar un poquito de todo este contexto, de cómo ha sido todo este proceso y cómo han sido violentados sus derechos humanos en cuestión con Ceci, en la cuestión con Dani, de su educación, ¿verdad? Porque allí más que nada es donde se ha truncado todo esto. Y bueno, les recuerdo que tenemos página en el Face, dale like, Dar es Amar, Inclusión y Justicia con Dignidad para personas con discapacidad, también ahí estamos, dale like, el teléfono y WhatsApp es 3321 49 33 12, ahí también nos puedes encontrar, nos puedes mandar un WhatsApp. Recuerden que que nosotros podemos apoyarlos, estamos para ayudarles, estamos para asesorarlos, todo esto es confidencial. Aquí es nada más entre nosotros y ustedes, nada se va a saber porque sí ha llegado la preocupación entre las personas en que dicen, híjole, pero es que no quiero que nadie se entere. No, esto es completamente confidencial entre nosotros, ustedes y el abogado que está aquí, Jorge Ismael Barrios Zamora, del colectivo Señal, que él es el que les va a dar la parte legal en todo esto, ¿verdad, licenciado? Muchísimas gracias. Sí, así es, muchas gracias, Lili, por la invitación. En cierto modo, este programa fue creado para escucharlos, para atender sus necesidades y también para escuchar algunas vivencias con los invitados, Sí. experiencias de vida que nos dan ciertos caminos para que también nosotros comprendamos y podamos empatar con sus necesidades y más que nada que necesidades que conozcan sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Y para ello los invitamos a que nos sigan, a que nos sintonicen, a que nos llamen. Sus datos y sus comentarios son resguardados con la confidencialidad de vida, ya me ando trabando, pero es más que nada eso, que conozcan, que tengan esa herramienta de información y que conozcan sus derechos humanos y cómo garantizarlos más que nada. Exactamente, y bueno, como intérprete de lengua de señas tenemos aquí a Gloria de la Parra. Muchísimas gracias, Gloria, por venir a acompañarnos aquí en toda esta otra parte para que también otro sector también estén atentos con este programa, ¿verdad? Es inclusivo y bueno, este programa es de ustedes, es para ustedes y cualquier cosa, cualquier situación, si necesitan que les canalicemos con algún tratamiento médico, bueno, también lo hacemos, también Dar es Amar está con la inclusión de la discapacidad y podemos canalizarlos también, no nada más en cuestión de los derechos humanos. Obviamente el programa de los martes está exclusivamente para esto, pero no tampoco por esto vamos a excluirlos en un momento dado si necesitan otro apoyo. Para eso estamos. Y bueno, también para invitarlos a los 15 años de la discapacidad, los 15 años incluyentes, vamos a tener los 15 años. El requisito es las niñas con discapacidad, eso es para las niñas con discapacidad, que cumplan años de enero a diciembre de este año. Vamos a regalarles su fiesta de 15 años. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que mandarnos su carta diciéndonos por qué su sueño es su 15 años. Hay chicas que quizás no van a poder escribir su carta, pero bueno, pueden apoyarse con algún familiar. O si tú conoces a alguna chica que tenga alguna discapacidad y tú sabes que es su deseo y le quieres regalar su fiesta de 15 años, bueno, denúnciala. ¿Cómo? Bueno, también escribiendo esta carta, también diciendo por qué quieres que esta niña tenga su fiesta de 15 años. El único requisito es que tenga una discapacidad, que cumpla años, cualquier discapacidad, porque si me han dicho, oye Lili, es que es Down, es que no está en silla de ruedas, es que no se le nota, no aquello, no, que tenga una discapacidad. Aquí nosotros vamos a ver a la trabajadora social y se va a ver todo esto y va a ser una investigación en la cual vamos a ver qué discapacidad tiene y todo, ¿verdad? Pero no vamos a excluir a nadie, a ninguna discapacidad, ni gente pequeña, ni discapacidad psicosocial, ninguna. Aquí entran todas las discapacidades. ¿Y qué tienen que hacer? Enviarla al correo Dar es Amar con tus 15
La letra de los 15 años son con números romanos y en mayúscula, @gmail.com. Entonces es amar con tus 15, @gmail.com. Es muy importante que en la carta pongan un número de teléfono donde podamos dejarle algún recado. ¿Por qué? Porque muchas de las chicas a lo mejor no están muy metidas en enviar correos y a lo mejor crearon un correo exclusivamente para mandar la carta y nunca lo han vuelto a abrir. Entonces no tenemos cómo comunicarnos con ellas porque no nos pusieron su número telefónico. Entonces sí tenemos algunas situaciones con algunas chicas que ya nos mandaron carta, pero no nos han mandado su correo, no nos han mandado, perdón, sus teléfonos. Entonces si ya mandaste, tú eres una de las chicas que ya mandaste esa carta, vuélvenos a mandar y agrégale nada más tu número de teléfono. Si no tienes tú un número de teléfono, bueno, un número de teléfono de algún familiar o de alguna persona donde podamos dejarte algún recado para decirte qué es lo siguiente. Bueno, entonces nada más les recuerdo, de enero a diciembre de este año les vamos a regalar todos su banquete, su vestido de su fiesta de 15 años, su peinado, su maquillaje. Vamos a los chambelanes, también van a estar ahí presentes. Ahora sí que van a ser unos 15 años de princesa soñados, ¿verdad? Van a ser para ustedes, para que los disfruten. Y pues bueno, ya hay varias personas que se están sumando a ser patrocinadores de todo esto. Y entre todos ellos, pues me van a mandar un saludo muy cordial a Transportes LAR, que es la mejor opción para viajar, que ellos son uno de los patrocinadores también de estos 15 años, ¿verdad? Entonces estamos ahí. Y también para darle la información que el domingo, el primer domingo de julio, vamos a tener la rodada entre amigos, que sale del Parque Rojo a la Minerva, y que bueno, pues estamos puros chicos de discapacidad, cualquier discapacidad también, no nada más es discapacidad en silla de ruedas, pero tráete tu bicicleta, tus patines, si quieres irte caminando, como tú gustes, tu triciclo, tu silla de ruedas, vente a conocernos, para conocernos y apoyarnos aquí entre todas. Ya se llevó a cabo la primera el domingo pasado y bueno, tuvimos éxito en esta, entonces pues vámonos agregando más. Y bueno, si no tienes una discapacidad y quieres agregarte con nosotros, vente, nos vas a ayudar a guiar a alguna persona que tenga discapacidad visual, o nos vas a ayudar a empujar alguna silla de ruedas o alguna andadera o alguna carriola de alguna de las chicas o de los chicos que están en alguna carriola. Pues bueno, nos vas a apoyar. Llévate tu botellita de agua para hidratarte, tu gorra y tu protector solar, eso sí, es indispensable, y vamos a estar de 9 a 11 ahí. Entonces, pues para que veas que vamos a estar tempranito por lo del sol, ¿verdad? Por lo del sol, y para terminar, hermano, ya cada quien va a hacer sus actividades, pero al menos convivimos un poco. Y bueno, pues vamos a ver todo esto de los derechos humanos. A ver, vámonos explicando un poquito de todo el derechos humanos de las personas con discapacidad a la educación, licenciada. Sí, bueno, es un derecho que viene propiamente consagrado en la propia Carta Magna, ¿sí?, la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y establece pues el derecho que tiene todo mexicano por el simple hecho de nacer en el territorio mexicano a recibir una educación. Aquí, bueno, de cierta manera hemos encontrado algunos obstáculos en las discapacidades diferentes que hay en este estado, en México, y por citar alguna de ellas, bueno, la cuestión de los silentes, de la comunidad sorda, que ellos en específico buscan obtener, o se está peleando, o se está luchando para tener una educación bilingüe bicultural, que en su momento se han asistido por intérpretes certificados en lengua de señas, para que en su momento, cuando estén en una aula de clase, pues reciban esa educación integral, esa educación que abarque y que en su momento les permita desarrollarse como personas, para que a su vez ellos también tengan una mejor calidad de vida. El derecho a la educación, al escucharlo, al leerlo, el texto lo podemos entender, lo podemos digerir de una manera más noble, pero a la práctica o en la praxis o a la hora de garantizar, pues vemos que hay muchos obstáculos que impiden. Como ejemplo cito a la comunidad sorda, y que en su momento con la que hemos trabajado de la mano, pero otros discapacidades también tienen ese tipo de obstáculos, ¿no? Simplemente el acceso en los edificios públicos no están elaborados o construidos con esas condiciones de accesibilidad y que les permita también a su vez ingresar o en su momento desplazarse de la forma más adecuada para que ellos puedan tener o recibir esa educación con calidad. Tiene que haber una serie de cosas, una serie de modificaciones o una serie de lineamientos para que ellos o en su momento puedan recibir esa educación que es en verdad un derecho humano.
a veces escucho yo a algunos políticos o algunos candidatos y mencionan a la educación como una lucha, ¿no? Como una cuestión que tiene que generar un camino fructuoso, un camino difícil de recorrer, cuando pues tiene que ser todo lo contrario. Se supone que tiene que haber ya una decisión por los propios gobernantes de que esos derechos no tienen por qué en su momento exigirse, sino que se tienen que otorgarse. Más que una cuestión de privilegio, tiene que ser un derecho que se tiene que garantizar. Y bueno, la educación es parte fundamental de todo mexicano. Aquí no hay que excluir esos derechos. No ven en su momento personas con discapacidad, o las que, bueno, decimos que no tenemos discapacidad, cuando en verdad es todo lo contrario, ¿no? Lo que hemos venido platicando, sino que el Estado tiene que generar esas condiciones de igualdad, de accesibilidad, de que esos mismos derechos sean igual para todos. No podemos hablar de un derecho a la educación, cuando en su momento, en este caso, los edificios no están adecuados o no están en su momento con las condiciones para poder acceder, por ejemplo, a una cosa de eso, ¿no? También, como lo digo, como lo referí con la comunidad sorda, pues no hay los intérpretes de lengua de señas para que puedan ellos también en su momento generar esas condiciones de igualdad para que puedan recibir una educación de calidad. Y eso es por citar alguna de las discapacidades, ¿no? Si vamos con las demás discapacidades, pues simplemente las personas de talla pequeña, talla baja, sí, pues ese es otro problema que hay, ¿no? Otro problema legal también, que se tiene que estar peleando en los tribunales, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que haya una controversia constitucional donde les determine que sí son personas o que sí pertenecen a las personas con discapacidad. Y todavía hay unas personas que se atreven a decir que no, que están en igualdad de condiciones, cuando no es así, ¿verdad? Pero vamos a llamarle como una lucha, más que nada, ¿por qué? Porque las instituciones de gobierno o el propio Estado, lejos de generar las condiciones, es una cuestión de cultura, una cuestión de conocimiento de causa por parte de los servidores públicos, por parte de los políticos que van a llegar a ocupar un cargo, un curul en alguna posición del gobierno, y que no conocen incluso ni siquiera la mínima o los mínimos derechos a los cuales como mexicanos estamos obligados a que nos los otorguen o nos garanticen, ¿verdad? Exactamente, y eso es bien importante lo que acabas de mencionar, que están a cargo personas que ni siquiera conocen, ni siquiera han vivido ni siquiera una discapacidad. Bueno, entonces es importante que personas que estén a cargo de todo esto conozcan más de la discapacidad, porque yo creo que ahí está el desconocimiento. Sí, más que nada, como siempre los hemos dicho y se los he comentado en los diferentes programas, si ustedes tienen alguna duda o quieren hacernos algún comentario, ayúdenos a escucharlos, permítanos escucharlos para que podamos asesorarlos, darles un seguimiento, caminar junto con ustedes de la mano. No necesariamente tiene que ser asuntos legales. A veces uno, claro, al escuchar que es un tema jurídico, un tema legal, y por lo mismo que atraviesa el sistema o lo que es el sistema en México, pues uno ya piensa que es un camino largo, ¿no? No necesariamente tiene que haber eso. O sea, también podemos generar nosotros la información, o podemos generar las condiciones desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión de temas de derechos humanos, ayudarlos a caminar en ese camino, perdón por la redundancia, a caminar en ese lugar, y que puedan desarrollar ustedes como personas, y que entiendan que aparte de las herramientas jurídico que hay o jurídico-legales que hay, también hay instituciones que nosotros podemos canalizarlos, podemos orientarlos y darles seguimiento para que ustedes puedan obtener esa respuesta, o más que nada esa información, ese instrumento que les permite a ustedes, como lo hemos venido diciendo también, desarrollarse como personas. Exactamente. Ahora sí que no les dé pena, porque muchas veces se detienen porque dicen, bueno, y esto me puede costar, no tengo el dinero. A ver, explicar también un poquito de esto, de los costos, si cuesta o no cuesta, para que la gente se acerque sin temor en esta parte. Aquí más que nada es un apoyo, es una orientación jurídico-legal a que les estamos dando, es un seguimiento que les estamos dando, en razón de que pues, los derechos humanos no tienen por qué, o el hacer el activismo en favor de los derechos humanos, sí, pues no tiene un costo alguno. Es algo que nos gusta hacer, es algo que nos gusta desarrollar, y más que nada ver personas felices, ver personas que se puedan empoderar, ver personas que puedan incluso ellas mismas generar ese empoderamiento hacia con otras personas que tienen esa discapacidad, y que también de cierta manera son temerosos a la hora de acercarse con nosotros. En verdad esto que hacemos es activismo, es un apoyo, sí, es un beneficio que ustedes tienen por el simple hecho de que a nosotros nos gusta hacer lo que hacemos, ¿no? El programa, como los hemos venido comentando, pues fue creado para eso, para escucharlos, para atenderlos, y que en su momento se sientan en confianza, pero más que nada
que se empoderen ustedes como personas y que también ustedes repliquen esta información que les damos, porque también ustedes van a ser o fungirán también a veces como promotores, como difusores de los derechos humanos de la misma comunidad a la cual pertenecen, ¿verdad? Exactamente, eso es importante lo que acabas de mencionar, que ellos mismos van a hacer, ahora sigue ruido. Aquí lo importante es que nos demos cuenta de que existe y de que estamos aquí para apoyarlos, que estamos aquí para estar con ustedes y que, bueno, la parte de la confiabilidad, ¿verdad? De que no desconfíen en que esto se va a abrir al público, vamos a abrir sus casos, no. Esto es 100% confiable, esto es entre nosotros nada más, los comentarios que se hacen, por eso se les da también un teléfono al inicio también, de hecho en la página está también este teléfono, está también un correo a donde ustedes pueden también mandar toda su información y tengan la confianza de que esto es privado, o sea, no hay ningún problema en esta situación. Y bueno, vamos a platicar un poquito con la mamá de Dani, con Ceci. Nos vas a platicar un poquito, a ver, platícanos un poquito cómo ha sido todo este caminar en la parte de la educación de Dani. A mí realmente me sorprendió yo cuando conocí a tu hija, que tuve el gusto de, en un foro, nos conocimos que estuvimos de ponentes, tanto tu hija como yo, me sorprendió el ver cómo las ganas que tiene de luchar y de seguir estudiando y de permanecer y decir no y seguir y aún así se siguen violentando sus derechos. Y yo veo cómo ha sido todo este luchar. Lamentablemente no la podemos traer porque, bueno, ella está en una silla de ruedas, está acostada, recostada, ella no puede estar sentada. Es muy complicado sacarla porque por su misma discapacidad, que ya ella nos comentará un poco. Gracias. Bueno, ella empezó a enfermar hace aproximadamente ya 8 años. Ella estaba en 5º año de primaria. Y era de esas niñas que representaban siempre a la escuela porque tiene mucha capacidad de comprensión, siempre ha tenido muy buenas calificaciones y empezó a enfermar con dolores y empezó como a limitarse un poco. Entonces, cuando empezamos con este problema que para nosotros pues era algo preocupante porque no sabía yo qué hacer, en la escuela empezaron como, primero que la tenían siempre en un lugar de una estima muy alta porque representó a la escuela en algunos concursos de conocimiento, le fue bien, y después cuando ella empieza a enfermar ya en 5º año, empecé a sentir como que ya no éramos bien recibidas en la escuela. Un rechazo. Sí. Entonces ella empezó a faltar porque había días que podía ir, había días que no podía ir, y empieza a faltar constantemente. Yo le decía a la maestra sí me apoyaba, pero yo sentía que la directora no. Y como que allí la que tenía más la autoridad era la directora y la maestra tenía que respetar esa autoridad. Y yo les decía, háganle un examen porque mi hija siguió estudiando. Ella siempre siguió estudiando en su casa y yo les decía, háganle un examen, lo que ustedes gusten, para que vean cómo va ella. Y entonces ya un día la citan para que presente una clase. Y ya cuando la dejo y a la hora que la recojo dice la maestra, eran 15 minutos y yo ya quería que se la llevara porque yo ya veía que ella ya no estaba bien, pero expuso su clase y al final del ciclo pues hablaron conmigo y me dijeron que como un favor para mí le iban a poner 6 de calificación porque no podían ponerle más porque ella no asistió a clases. Le digo, bueno, pero ya el conocimiento lo tiene, pero bueno, así lo dejamos y me dijeron, ya pasaba 6º año y me decían que ya en 6º no la iban a recibir. Entonces, pues yo tuve que moverme, fui a Dersey y allí me recibió una maestra donde ella me dijo que los niños como ella en su condición, para esto estábamos empezando con la enfermedad, era algo pues nuevo y extraño para nosotros, entonces no sabíamos qué sucedía y la maestra me dijo que ella por su condición tenía el derecho de escoger qué escuela y qué turno, donde ella dijera yo quiero entrar a esta escuela y en este turno había que recibirla. Entonces ella me recomendó que yo siguiera en la otra escuela, en la escuela que estaba, puesto que la conocían muy bien. Regresamos, cuando regreso yo a 6º año, les comento a la maestra, ya no me dijeron nada, me dijeron que estaba muy bien y fue cuando pues le dieron más su lugar porque sabían que yo traía el apoyo de la maestra de la Dersey, que es la que me estuvo apoyando mucho en esto,
pero ya para terminar la primaria sí fue, casi no iba a clases, después ya conseguimos un camastro porque fue cuando dejó de sentarse, o sea que ya tenía limitaciones y dolor para sentarse, conseguimos el camastro, la directora se jubiló y eso fue ya una ayuda para nosotros porque la directora salió y cuando regresa un director nuevo, él sí fue con más apertura para nosotros. La escuela ya se abrió a la inclusión, de hecho me decían que fue con ella con lo que abrieron la inclusión y fueron más abiertos. Y al final de sexto año ya fue muy diferente porque fue bien recibida, le daban siempre su lugar. Y sí, las calificaciones igual no mejoraron mucho porque igual faltaba, pero no se las respetaron tal cual como debe de ser, porque cuando ella entra a la secundaria, para esto el problema que yo tuve, nosotros vivíamos en el centro y allí los edificios pues son altos, entonces ella ya no tenía fuerza, ya no subía escalones, yo la cargaba en mi espalda, sí caminaba, pero ya no tenía la fuerza para subir escalones ni bajar, y tuve que buscar escuelas y me fui hacia el sur y nos quedaba pues a distancia, nos íbamos en el tren ligero y había que bajar escaleras en el tren y subir y en mi espalda. Entonces eso es lo que yo tuve que buscar porque ya no había una escuela para su condición de ella y en el centro tuve que irme a otra escuela y en la secundaria cuando yo fui a hacer trámites me recibieron muy bien. Fue muy diferente el trato a la primaria y en esta secundaria desde el primer día que ella ingresó la recibieron muy bien. Como no teníamos una silla de ruedas, el primer día la recibieron, le acomodaron unas sillas, la acostaron ahí y ya me pidieron que consiguiera la silla y cuando la tuviera regresáramos. Y sí regresamos a los 15 días y su silla se mantenía allí en la escuela. Ella sí caminaba, nada más que no se podía mantener sentada. Entonces los compañeritos, era muy bien porque en la escuela todos participaban. Yo llegaba, la dejaba ella y su mochila y ya llegaba un compañerito, la ingresaba y otros recogían la silla y la ponían en su salón y ya la acomodaban. Y a la salida igual, o sea, ya todos recogían, pero sí fue muy diferente. Ya cuando ella pasó a tercer año, que sí, casi faltaba mucho. Iba un mes a clases, faltaba 3 meses y así, porque la enfermedad iba avanzando, iba avanzando. Y ya para segundo año, ya para pasar a tercer año, sí hubo un maestro que me hizo el comentario que en tercer año ya no la iban a poder recibir. Como que me insinuó, no era el director, ni el coordinador general, sino sí era un coordinador. Entonces yo fui nuevamente a la DERCE y me dijeron lo mismo, ella no se puede mover de la escuela si no quiere. Y sí fui a Derechos Humanos porque sentí yo que era necesario ir y no pasó a mayores porque nada más hablaron conmigo, me dijeron que presentara una carta ahí con ellos, no fue necesario, parece ser que nada más fue el maestro el que hizo el comentario porque nadie estaba enterado de esto. Entonces cuando mi hija pasa a tercer año se recibió muy bien, nada más fue como unos 3 meses y ya no volvió porque ya de ahí llegó una crisis más fuerte y ella dejó de caminar. Entonces ya no pudo volver a la escuela, pero la diferencia de la primaria, de la secundaria a la primaria, es que en la secundaria sí respetaron su promedio, porque ella siempre siguió estudiando y de acuerdo a lo que estudiaba cuando asistía a la escuela, sobre eso los calificaban los maestros. Entonces su promedio siempre fue muy respetado. Ella nunca dejó de estudiar. Ella le encanta estudiar, le encanta aprender. Y si algo le duele al haber perdido es el hecho de estar yendo a la escuela, el convivir, el estar relacionándose todos los días. Y dice que eso es lo que siente que más ha perdido y por lo que está luchando. Porque ahora que oye mucho que hay inclusión, que hay trabajo para los discapacitados, ella dice, qué bueno que lo hay, pero mientras no tengamos la oportunidad de estudiar, ¿en qué podemos trabajar? Ella busca eso, porque en el caso de ella, que tuvo la capacidad de estudiar sola en casa, logramos terminar la secundaria. Pero habrá otras personitas que no tienen esa oportunidad y que tienen que dejar la escuela y que no hay quien les apoye para seguir estudiando. Es lo que nosotros buscamos. Si habrá algún apoyo, que algún maestro pueda asistir a las casas de los niños, de las personas que quieran seguir estudiando,
para que puedan seguir con su educación. Ya dejó de estudiar 2 años, ahorita entró a estudiar la prepa abierta, la está estudiando abierta, y pues se está apurando porque quiere terminar igual que sus compañeros, que este ciclo escolar termina en la prepa, ya hicieron trámites a la universidad, y ella lo que quiere este es un nuevo proyecto, pero lo está haciendo ella sola, no tiene quien le apoye, no tiene quien le oriente para seguir estudiando. Afortunadamente pues tiene esa capacidad de comprensión, pero ¿y las personitas que no lo tienen, que necesitan eso? ¿Hay alguna manera de que se les pueda apoyar? Sí, de hecho, y bueno, ahorita retomando lo que acabas de mencionar, de que acudiste a la Comisión de Derechos Humanos, pues eso es un organismo garante para poder ejercer su mecanismo de protección y garantizar los derechos aquí de las personas en Jalisco, ¿no? Sí. Aquí te ha dado a entender, bueno, cuando acudiste, yo le apostaría a que ellos, independientemente que haya sido un mero comentario del maestro, del docente, que no pasó a mayores, pues no necesariamente tenemos que esperar a que pase algo para que nosotros podamos defender. Recuerda que también tenemos que prevenir los derechos humanos o alguna violación a los derechos humanos, corrigiendo. Entonces aquí yo me atrevería a decir que la Comisión de Derechos Humanos tenía que haber atendido el asunto y generar en su momento su postura como institución, emitirla y decirle a la Secretaría de Educación, Jalisco, que tendría que generar las condiciones a futuro por si se llegara a presentar algún caso similar, en este caso como el de tu hija, o el de alguna otra persona también. ¿Por qué? Porque dices, bueno, no pasó a mayores, ahí lo dejamos. Sí, pero espérame. Entonces, ¿en qué posición estamos? Tenemos que esperar a que violen un derecho humano para poder decir, mira, sí estoy trabajando en favor de los derechos humanos. Por ello yo siempre he dicho que es promover, difundir y garantizar los derechos humanos. Pero también dentro de la promoción o de difundir los derechos humanos está la de prevenir. Sí, prevenir razón. Para que en su momento también erradiquemos todo ese tipo de actos o actitudes, porque meramente es una situación cultural el que no conozcamos como docentes o como profesionistas, cada uno en su ramo, en su área, pues ya son temas que tenemos que saber manejarlos, saber atenderlos, la inclusión, el ser incluyente, la igualdad, todos esos temas que están ahorita tal vez de moda, pero no tanto de moda, siempre han estado ahí, pero a veces algunos grupos o algunas organizaciones sociales lo toman como una bandera lejos para ayudar, a veces lo utilizan para tener una plataforma y ser visibles, para digan, mira, estoy trabajando en ese tema, pero en verdad lo complicado, lo difícil o lo bonito o placentero que tenemos que tener es saber garantizar, buscar garantizar esos derechos humanos, pero también dentro de la línea de prevenir ese tipo de cosas. Y aquí yo digo que tenían que haber hecho eso, porque precisamente tenemos que generar las condiciones y también tenemos nosotros que exigir a las autoridades de las instituciones que fueron creadas para eso, que cumplan con ese acometido, el acometido de prevenir también alguna posible violación de los derechos humanos, ¿no? Como ejemplo, digo, vuelvo a referir a la comunidad sorda, hemos estado trabajando en ese aspecto y también en otros grupos con discapacidad hemos generado esas condiciones para que sean escuchados y que en su momento prevengan ese tipo de cosas. Para el apoyo, por eso te decía, era importante que hubiera hecho su postura la comisión ante esa situación, en razón de que pues es un derecho que tiene ella y se tienen que generar las condiciones de igualdad para poder acceder y para poder desarrollarse como persona, ¿verdad? Y te voy a decir qué es lo que influyó, que yo no hice más. A mí, por ejemplo, en mi caso, a mí me daba mucha pena molestar. Y de alguna manera, no sé si las otras personas que tienen alguna discapacidad se sienten como nosotros, que sentimos como que nos están haciendo vaya un favor, o que nosotros como que estorbamos, o lo que menos queremos es molestar. Entonces también eso a mí me detuvo a seguir más adelante, porque yo dije, me recibieron muy bien, me han estado atendiendo muy bien, y como que ir a causar un problema después de todo lo que me han atendido bien por una persona, pues no vale la pena. En eso sí tuve que ser yo prudente, porque sí llevaba la carta que me habían ayudado a hacer en Derechos Humanos, sí le comenté yo a un coordinador, y yo creo que él hizo el comentario para no llegar a mayores, pero sí, en eso sí tienes razón, no pensé en prevenir en alguien más, porque sí un año más arriba que ella había otro niño con discapacidad, y cuando él pasó a tercero ya no fue. Entonces cuando mi hija pasa a tercero es cuando me comentan esto, y claro que yo pensé, qué curioso, el niño ya no volvió a tercero, entonces casualmente, ¿no? Pero sí, es verdad, ahí fue mi error porque no continué. Y es un trabajo que se tiene que ir mucho tiempo en ese tipo de cosas. Mira,
Por ejemplo, yo en la práctica diría, ¿por qué nosotros, o las personas o las instituciones, por no mencionar el nombre de alguna de ellas, por respeto porque hay grandes amigos ahí trabajando también, no generan un tipo de registro de las personas con discapacidad, dónde habitan, en qué zonas habitan, dónde se concentra la mayor cantidad de las personas con discapacidad en silla de ruedas, de la comunidad silente, la comunidad sorda, y así posteriormente, ¿no? de las gentes de talla pequeña, y así posteriormente, para que puedan ellos generar una verdadera política pública de inclusión. Sí. En este caso es, bueno, mira, hablando de la educación, aquí esta secundaria está con las adecuaciones y con las modificaciones para que pueda venir una persona con silla de ruedas, pero resulta que la persona con silla de ruedas vive hasta Tonalá. Como me pasaba a mí. Entonces, ¿por Sí, qué era no muy generar, distante, por muy qué no distante. buscar una unificación, así como el estado de Jalisco está dividido por regiones? ¿Por qué también la zona metropolitana no manejarla en ese aspecto? Sí, Las condiciones de infraestructura, el dinero lo hay, claro. pero más que nada es una cuestión de voluntad, y más que de voluntad, conocer las verdaderas necesidades, porque pertenecemos a una sociedad y en eso ya no podemos separar a esas minorías Sí, que se refieren ser las menos escuchadas. Yo así lo refiero, digo, he puesto a veces algunas frases en mis redes sociales que digo, hay que darle la mano al que se quedó atrás. Y sí. precisamente se queda atrás no porque nosotros hemos decidido, sino que porque a veces el Estado no ha generado esa condición de igualdad para que podamos ir caminando de la par y poder desarrollarnos como personas, ¿verdad? Sí, así es. Aparte de que son personitas que tienen sueños Claro. y que tienen sus proyectos ahí muy fijos, que igual no va a ser tan fácil como nos es a nosotros, y que a lo mejor ellos lo tienen que hacer 15, 10, 20 veces más y el tiempo lo doble, pero son muy insistentes y nosotros no nos damos cuenta de que nos necesitan, de que podemos estar ahí, darles la mano para hacerles más corto el camino. Así, y más que nada el Estado, como lo hemos venido diciendo, tiene que generar esas políticas públicas para que el que mencionas ahí decir, él lo tiene que repetir 20 veces, no. Ujú. O sea, tenemos que generar esa política Exactamente. para que al igual que la otra persona estén a la par, Exacto. a la par, y se Ujú. puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque qué tan bueno sería. Ahorita ya hemos visto algunos precandidatos, por no decir partidos, que son personas con discapacidad. Sí, Pero también, y yo diría que debemos de buscar, no estar ahí, buscar favorecer, apoyar y beneficiar a las propias personas con discapacidad, pero mediante un marco real, un marco que también nos regule y que en base a esa propia realidad que existe, también podamos encontrar esos verdaderos caminos de apoyo, ujú, y que en su momento, y para lo cual también es uno de los principios por el cual fue creado esta plataforma de comunicación, tengan esa confianza sí, y busquen esa armonía y que tengan un trato, o que sientan que es un trato de calidez y exactamente. calidad, porque a veces el que nos hablen bonito no quiere decir que nos estén dando la verdadera respuesta, es simplemente un mejoralito que nos dan, se nos quita el dolor un rato, pero al rato va a seguir. Entonces, por lo tanto, yo siempre le he apostado un trato de calidad y de calidez. Sí, ¿Por qué? Porque han batallado, han sufrido, y no porque sea culpa de ellos, es porque en verdad el Estado y también algunos grupos o algunas instituciones no han realizado el trabajo para lo cual están encomendados en su tarea, ¿no? así es, sí. Sí, es un poquito más complicado para ellos todo esto. Exactamente, y muchas veces de esto de que no han realizado su trabajo adecuadamente, a veces es por ignorancia, por falta de información, porque no conocen todas las discapacidades, a veces se encasillan nada más en una sola discapacidad, pero pues hay muchísimas. Así es, y por eso, vuelvo a repetir, Sí. estamos aquí Para que vayan informar. viendo, para que se informen, no tengan miedo, no tengan ese temor, no tengan esa duda, más bien pregunten de más, Claro. porque eso va a enriquecer, no empobrece, y que a su vez también ustedes repliquen lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando, porque esto es placentero, para nosotros es bonito saber, y es bonito escucharlos, atenderlos, ya sea por mensaje, ya sea por vía telefónica. Hay muchas formas de que nosotros podamos estrechar o podamos tener ese contacto con ustedes en el camino de la información, y más que nada, y conozcan sus derechos humanos, a dónde acudir, qué hacer, cómo podemos ayudarlos en ese aspecto, y que en su momento sepan que si nosotros estando aquí, pues no sabemos qué hay detrás de las cámaras, o detrás de cada casa, cada hogar,
hemos atendido varias problemáticas Sí, claro. y hemos dado esa solución de manera práctica y sencilla para que a su vez ustedes también y esas personas que nos han llamado pues conozcan esos derechos a los cuales están ustedes favorecidos por el simple hecho de ser personas y que a su vez también les permita a ustedes desarrollarse como personas. Exactamente, que sí, que no tengan miedo, no tengan temor, acérquense, porque muchas veces lo que tú decías es que siento que me están haciendo un favor. No. A veces por pena, porque sientes que te están haciendo el favor. A ver, discúlpame, pero no te están haciendo el favor. Es un derecho que tú tienes, o sea, es un derecho que todo ser humano tenemos. O sea, no tienes por qué sentirte mal en ese aspecto. No. Y es generar, perdón, Sí, Lili, claro. por interrumpirte. No. Es generar esa cultura, la cultura de exigir también. Sí, claro. De Eso es lo que exigir. tenemos que aprender, que también valemos igual. Sí, Bueno, yo me pienso incluyo que porque soy parte de ella, ¿verdad? el de exigir con respeto Sí. no pasa nada. Y Claro. qué bonito es que una persona de los grupos minoritarios acuda a una institución y le exija su derecho, pero que se lo exija de una manera correcta y que a su vez también con conocimiento de causa, porque hay servidores públicos que le tienen temor y el mayor temor que tiene un servidor público es que haya una persona informada. Porque el estar Exactamente. informada es tener ese poder que abre puertas y que a su vez le permite también resolver problemas, tanto para esa persona como también a los que son allegados a él, a sus familiares o a la pertenencia que tienen con alguna comunidad con discapacidad. Y por ello también nosotros estamos para eso, para informarles y que conozcan y que a su vez también tengan esa herramienta que los va a empoderar para que ustedes también puedan tocar puertas y puedan llegar a una institución y hasta que incluso conozcan el procedimiento. Nosotros programas les hemos informado cómo presentar una queja en la propia Comisión de Derechos Humanos. Posteriormente estaremos hablando de otras instituciones de cómo presentar una queja para que en su momento también ustedes a la hora de abordar no vengan con ese temor. Su servidor lo ha padecido en su momento también cuando era estudiante, el temor a preguntar, el temor a, oiga, Sí. ¿cómo se hace este procedimiento? ¿Qué tengo que hacer? Ahora ya con la cuestión de la información y la educación, pues a uno le permite también compartir ese tipo de vivencias y decirles pues que no tengan miedo, que más que nada estamos para apoyarlos. Y si en su momento tienen temor a acudir a alguna instancia, ya sea judicial, ya sea administrativa, ya sea de alguna índole, pues llámenos y nosotros con gusto los vamos a orientar y decirles qué pasos hacer, a dónde acudir, qué no hacer y qué hacer a manera de sugerencia, ¿verdad? Exactamente, porque también está esta otra parte, este otro sector de las personas indígenas también. Ahí, porque también están las personas indígenas y me queda claro que también ahí hay personas con discapacidad. Sí, de hecho hay varias personas con discapacidad. Yo en la experiencia que tengo, trabajé un tiempo en la propia, estuve encargado de la región norte de Jalisco. Allá es una zona altamente indígena, de la zona de los huiráricas o huiraritaris, y me tocó ver varios personas con discapacidad. Había un niño que me quedó muy grabado y que a su vez el papá, para evitar que fuera operado, él hagan de cuenta que no tenía rodillas, él caminaba como si fueran dos vamos a llamarlo así, sus piernas, dos tronquitos que no tenían doblez, y sus pies no los podía tampoco hablar, sino que los manejaba, los tenía hacia arriba y eran como si estuviera manejando unos zancos. No quiero irme muy despectivo en ese tema, pero para que más o menos tomen echen a volar la imaginación. Entonces el niño nomás caminaba así, no se podía doblar de rodillas, y el papá, yo platicando con él, le preguntaba que si ya había acudido a la Secretaría de Salud, y ya le habían hecho algunos exámenes, nada más que ya posteriormente también informándome con otras personas de la propia comunidad indígena, porque todos te comentan ahí, me decían que el papá lo utilizaba al niño para que pidiera dinero, y que también sí es cierto que ya lo habían visto y que lo habían apoyado, pero que le habían dicho que a cierta edad tenía que esperarse para que pudieran intervenirlo y poderle hacer unos injertos y poderle acomodar sus rodillas, incluso acomodarle sus plantas de pies. Pero el papá, pues yo le digo, bueno, ya tiene la edad, ya incluso se le pasó. Pero el papá no quería, ¿por qué? Pues porque era su minita de oro, por mencionar uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí trabajamos un poquito con él, porque también ellos llegaban ahí, estaba yo en el municipio de Colotlán, ahí está la oficina regional de donde yo trabajaba,
y pues ellos llegan de paso unas 2-3 horas a la capital de la región norte, que es Colotlán, y se van a su zona donde habitan, y que pues son horas de camino. Entonces los ves una semana, una hora, y ya no los ves en 15-20 días. Entonces también es otra complicación que se ha venido dando con ellos, o que se estaba dando en ese momento, pero es como por citar un ejemplo de ellos, ¿no? Exactamente, y que nos demos cuenta que existen, ¿verdad? Porque también está esta otra parte que la gente no ha volteado a ver este otro sector, ¿verdad? Que decimos, bueno, ¿y dónde están? Ahí están y existen, ¿verdad? Y están siendo violados también sus derechos humanos, y hay que darle también empoderamiento a ellos, tanto a las mujeres y a todas estas personas, para que también puedan poner una queja, y sobre todo hablar su lenguaje, que esté en su idioma, en su lengua materna. Así es, ejemplo de Dios, pues aquí está un intérprete claro. profesional que conoce y que sabe de mucho de la lengua mexicana, muy preparada, muy capacitada, es una profesional de la lengua mexicana, Gloria de la Parra, una amiga que también trabaja ahí con otra gran amiga, Laura Soto, de Educación Incluyente, y también forma parte ella de la Asociación de Intérpretes que preside la presidenta Lupita Díaz de Sandy, y que también, es otra área que también ellos son el puente de comunicación con la propia comunidad sorda, y es tan importantísimo que ellos existan y que en su momento sean certificados y que sean profesionales y que los vean como profesionales, porque ellos generan y en su momento garantizan un derecho importante, el derecho a la comunicación, sí, claro. dirigido hacia una propia comunidad, a la comunidad sorda, a un grupo vulnerable, y que a su vez está consagrado en la propia Constitución, garantizarlos, como también lo es las comunidades indígenas. El que tengan un intérprete, un traductor de lengua materna, y que a su vez en su momento la lengua de señas mexicanas también está reconocida en la propia ley de la materia, pero es uno de tantos derechos que hay, y que también estamos obligados a buscar ese camino de que se les garantice, ¿no? Y poniendo como ejemplo las comunidades indígenas, el cómo es doblemente victimizados, o cómo son doblemente afectados por la falta o la carencia de esas propias políticas públicas. Aparte que puede ser una persona con discapacidad y que pertenece a una comunidad indígena, aparte la comunicación va a ser difícil, va a ser complicada. Y si le vamos sumando todos esos accesos que hay a la justicia, a la educación, a la salud, pues vamos a empezar a ver que son grupos que han sido flagelados y vulnerados sus derechos humanos sistemáticamente, llamándolo así. ¿Por qué? Porque a su vez el Estado no ha generado esa política tan necesaria para poder atenderlos, y como lo repetí y como lo referí, no han generado ese registro de personas en todas las zonas de Jalisco, donde existen unos, donde hay más concentración, donde hay estos, para que ellos puedan generar esa política pública, tal vez en algún tema de educación, tal vez de salud, tal vez de justicia, tal vez de acceso o de accesibilidad a los edificios públicos, ¿verdad? Exactamente, eso es bien importante, porque sí se ha dejado de hacer este conteo de esas personas, porque cada vez se están integrando más, porque bueno, ahora sí que la edad adulta nos va a llevar a una discapacidad, y pues cada vez hay más personas adultas, cada vez estamos ahora sí que con infartos cerebrales, con derrames cerebrales, con embolias, y pues cada vez estamos ahí siendo más del sector de la discapacidad. O sea, esto no estamos libres nadie de esto. Sí, la verdad es otro camino más que se va abriendo más adelante, ¿no? Es inevitable la muerte de todas las personas, pero también tenemos que buscar que nuestros últimos días de vida sean de calidad, sean dignos y sean de calidad. Sí. Y para ello también tiene que haber el Estado generar esas políticas públicas para que esas personas que sirvieron, sí, y que claro, se sirvieron también, podamos generarles ese apoyo, ese beneficio, porque conforme va pasando la edad, uno en su momento, vamos a utilizar esta palabra, se va degradando fisionómicamente, y va teniendo afectaciones, la vista, el habla, el oído, y otra serie de cuestiones que se vienen dando por la propia naturaleza del crecimiento, del desarrollo de la fisionomía del ser humano. Entonces, para eso, y son cosas a futuro, sí, que claro, no hay que esperar a que se den, sabemos que vamos a llegar a ese momento, en ese momento. Son inevitables. Y mi pregunta es eso, podemos ir a ver a los diferentes programas de apoyo social que hay en el Estado, y se pueden dar cuenta que hay una filononona de personas, de adultos mayores, para recibir un beneficio, cuando digo, bueno, ¿por qué tienen que formarse? No hay necesidad ¿Por de qué esto? tienen que batallar 5, 3, 2 horas para recibir los trasvales? ¿O por qué tienen, cuando en su momento digo, bueno, si yo fuera un operador de camión
y yo veo que es una persona adulta mayor, no tengo por qué preguntarle, no tiene por qué entregar un boleto, pásele, señor. Exactamente, no tienes Pásele. por qué identificarte. Así Mira, es. me pasó en una ocasión. No. Me dio risa, o sea, de momento no pensé en lo que le dije, pero después mi amiga que iba conmigo se rió porque me subía a un camión y le presenté mi credencial de discapacidad. Y luego me dice, pero muy molesto, me dice, oye, esta credencial no tiene vigencia. Y me la avienta por allá. Entonces, yo siempre me estoy riendo, no me enojo tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, yo la agarro y luego le dije, ay, qué padre que tuviera vigencia, le dije, porque si tiene vigencia, o sea, quiere decir que si se vence el mes que entra, pues ya voy a caminar bien, le dije, imagínate, un ciego, le dije, en un año, va a ver, no, mi amiga estaba que se moría de la risa, y el chofer se quedó así sacado de onda, o sea, porque ni siquiera razonó lo que me dijo. Entonces, sí son cosas así que dices, no hay necesidad si te están viendo. Sí, mire, y otra cosa es generar los protocolos Sí, de claro. atención, ¿no? Por ejemplo, y por citar algún ejemplo de ellos, ¿no? En los hospitales hay un protocolo de atención para los quemados. Sí, y hay claro. prioridad. Sí, Entonces, en cuanto llega el quemado, saben que es quemado. vamos, Entra. rápido. Y todas las demás urgencias quedan en segundo plano. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no generar esa misma, vamos a llamar ese protocolo, pero un protocolo ya de cultura, de decir, es una persona adulta mayor? Adelante. ¿Por qué poner asientos amarillos? ¿Por qué poner estacionamientos con personas con discapacidad? Porque es una cuestión de cultura. Pero también eso genera para que el Estado tenga ciertos ingresos. Y que también a su vez al Estado le genera, o a las personas que están enfrente de una institución, les diga, mira, yo ya hice esto, yo ya generé esto. Cuando en verdad no tiene por qué presumirse. No, Se eso tiene que debe fortalecer, de estar ya. se tiene que concretar, pero no bajo un esquema de presumir, vamos a llamarlo así, bajo un esquema de una realidad, de una ayuda y de una necesidad que tiene cada persona o cada sector que pertenece a una sociedad en especial, en este caso con discapacidad, ¿verdad? Sí, claro, porque esto debe de ser a diario y como dices, no debes de ponerte la bandera, ¿verdad? Porque muchas veces es lo que se pone. Imaginémonos, simplemente el transporte público es un problema que ha estado viniendo a diario. Y yo a veces me pongo a imaginar, me pongo a desarrollar esas ideas, ¿no? Y digo, yo creo que el Estado tiene el suficiente poder económico para generar un transporte que no tenga costo. Digno. Que no tenga costo. Esa es una, dos. Pero más allá de eso, que sea un transporte incluyente. Y aparte de ser incluyente, que no sea la necesidad, porque como es gratis, o va a ser gratis, pues no va a haber la necesidad de pintar asientos amarillos o distinguir, porque nosotros como sociedad tenemos que, a mí no me está costando, bueno, entre paréntesis, porque son los impuestos. Con los ¿no? impuestos, claro. Entonces yo tengo que generar que este transporte, cuidarlo. Y también si estoy sentado en un lugar y veo que hay una persona con discapacidad, o veo que es una persona adulta mayor, me levanto y dejo un lugar, ¿no? Sí, es que ahí falta la cultura. Y generarla desde el Estado, ¿no? Desde el Estado, porque es un trabajo que no es de la noche a la mañana, sí hay que trabajarlo. Hablar de cultura es también hablar de antropología, conocer las causas y saber a veces como sociedades para dónde estamos preparados o no. Pero para eso se tiene que trabajar, saber si se puede aplicar o no ciertos programas o ciertos beneficios sociales dirigidos a algún grupo con discapacidad. Exactamente. Y eso sí, aquí, eso es importante que nosotros empecemos de nuestra casa a nuestros hijos a enseñarles esto. Así es. A respetar a las demás personas y no ver a la discapacidad como malitos, como enfermos, como pobrecitos, ¿verdad? Porque no, somos personas como cualquier otras, sentimos igual, respiramos igual, ¿verdad? Sí, y además ellos también necesitan que los vean como personas normales, porque así se sienten ellos. Y el hecho de sentir una mirada o una expresión, claro que lo sienten, pero precisamente los niños, yo acabo de vivir una experiencia la semana pasada y mi hija quedó fascinada. Salimos la semana pasada que pasó la Virgen ahí y la saqué porque con mi hija es muy difícil que ella salga porque ella pierde mucha energía, entonces su silla de ruedas es como una camilla.
Entonces, cuando yo regreso, hay unos niños vecinitos que no la conocían. Yo tengo pocos meses viviendo ahí. Y me conocen ahí muy bien y a mi mamá, y entonces me ven pasar con ella y ellos andaban en el triciclo. Y me dicen, ¿y ella? Y le digo, es mi hija. Y ya preguntan que qué tiene, y a mi hija. Y dice, es que estoy enferma. Y entonces vamos caminando y luego dice uno, cuidado con el coche. Yo dije, ahí viene un coche, pero vamos en la banqueta. Y no, venían unas personas atrás, el coche era el que yo llevaba. Entonces llegamos a una área donde ya íbamos a llegar y dice el del triciclo, unas carreritas, a ver quién llega primero. Y le corrimos, y entonces fue tan fantástico que ellos lo vieron tan normal y que se acoplaron de inmediato a ella, que si todos fuéramos así, creo que todo sería más sencillo. Así es. Efectivamente, pues bueno, muchísimas gracias. Te agradeces, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y un saludo a Dani, ¿verdad? Que sí, le mando un beso. Muchísimas gracias, Gloria. Y bueno, muchísimas gracias, maestro, ¿verdad? Maestro, porque no le gusta que le diga licenciado. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias por escucharnos y invitarlos a que nos sintonicen, invitarnos a que se comuniquen con nosotros y que compartan también su experiencia de vida y más que nada que conozcan sus derechos humanos. Exactamente, y que se den cuenta de que estamos aquí, existimos, estamos para apoyarlos, para asesorarlos, y recuerden, todo esto estamos ahora, así que confíen en nosotros, todo esto queda aquí entre nosotros y no hay ningún problema. Y bueno, se despide de ustedes Lili Sandoval, embajadora de la vida. Que tengan un excelente día y recuerden, hay que disfrutar como el sol cada mañana. Hasta luego.